hermano Carlos. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen alabanza para Él? Otra alabanza para Él. Hermanos, les saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los amigos le damos la bienvenida. Nos sentimos contentos de tenerles en esta mañana. Amén. Vamos a leer ya Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 10. Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 10. También saludando de una manera muy especial a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, saludando a los diáconos, a la junta local en cabeza de nuestro pastor, el hermano Oscar Martínez, su esposa, su familia, a todos, en el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 10, que a la letra dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Amén. Una alabanza para Él. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Y en estos pocos minutos que nos resta, quisiera hablar de un tema que puede ser de que muchas veces se habla de él, pero a veces nosotros no vemos la trascendencia del tema en sí, y es el hacer misericordia. Aquí para nadie es un secreto que el trasfondo de este mensaje que el Señor le dice a la mujer, le está preguntando que si alguno le había condenado, es el de la mujer adúltera. Y puede ser de que la escena que se da cuando descubren a esta mujer en el mismo acto del adulterio haya sido una escena impactante. Yo quiero decirle a mi hermano que me escucha, el proceder de aquellos hombres que la sorprendieron y que la llevaron pues a que el Señor le juzgase, es el que el Señor está como haciendo ver de relieve aquí. Porque mi hermano, vea, puede ser de que nosotros en muchas ocasiones le fallemos a Dios, pero sabe que le corresponde al Señor juzgar a la gente. Amén, le corresponde al Señor juzgar a la gente. A uno se le empieza a enredar la pita cuando uno ya empieza como a elegirse juez sobre los demás. Y el único que tiene esa capacidad para que de pronto señalar y no ser señalado se llama Jesús de Nazaret. Y mire que ni siquiera Él, porque Él es el que le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, en ocasiones nos es necesario a nosotros hacer misericordia, porque a veces se nos escapan estas cosas de las manos. Yo no sé si usted de pronto tiene en la mente eso de que nosotros éramos deudores delante del Señor, y esa deuda que nosotros teníamos no podíamos pagarla. Mire que la parábola de los dos deudores lo relata bien. Y el Señor tiene que decir que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando el Señor se puso a hacer cuenta con nosotros, nosotros quedamos faltos en pagarle a Él. Por eso Él mismo vino y se puso a paz con nosotros. Fue Él el que se puso a paz con nosotros, porque nosotros no podíamos pagar aquella deuda.
Bendito el nombre del Señor. Y el Señor, así como Él hizo, así nos está llamando a que nosotros también hagamos. Y parece ser de que eso nosotros como que lo tenemos claro en la teoría, pero cuando llegamos a la práctica la cosa como que se empieza a complicar. Y mire que hablando pues de aquello, dice que comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquí es donde como que se cambia la torta, porque dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, es decir, a un semejante que le debía 100 denarios. Él debía 10,000 talentos y el otro le debía 100 denarios. El Señor aquí pone entre relieve que era una cantidad ínfima lo que este hombre le debía al otro. Pero dice que él, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, para nadie es un secreto y a veces a uno le llama la atención de que hay hermanos amargados con otros hermanos, amargados con sus compañeros de directiva, amargados con la administración, amargados con uno, amargados con los otros. Hermano, el Señor no nos ha llamado a eso. De pronto también señalando al uno, señalando al otro. Yo creo que es más constructivo si de pronto usted tiene algo contra alguien, contra algún hermano, que usted lo llame y le diga, hermano, pasa esto, pasa aquello. Yo creo que es más constructivo eso, porque nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se nos apareció el Señor con un mensaje. Nos estaba diciendo que así como íbamos mal, pero fue una cosa entre Dios y nosotros. Y la palabra del Señor está diciendo que el ejemplo nos ha dado y también que nos da un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y uno empieza a mirar aquí la situación que estaba sucediendo con aquella mujer. Claro, porque a veces nosotros como que cogemos la Biblia es para herir en vez de construir. Esta palabra es cortante, pero ese corte que hace la palabra es para dar vida, mi hermano. La palabra, cuando el Señor, porque Él dice que esta palabra que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. La palabra tiene que servir para edificar, para construir, nunca para destruir. Mire lo que hicieron estos hombres. Cuando le llevaron a aquella mujer,
le dijeron al Señor que aquella mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la pregunta que yo me hago en esta mañana es, si fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, eso quiere decir de que el hombre también estaba allí. Pero ¿por qué llevaron nada más a aquella mujer? Hermano, nosotros tenemos que ser imparciales. Nosotros no podemos recostarnos a un lado ni al otro. Si de pronto nosotros estamos viendo que alguien está cometiendo un error o que hay una disensión entre algunos hermanos, no podemos recostarnos a un lado ni al otro. Tenemos que ser imparciales. Y llevaron únicamente a esta mujer. Oh, pero y lo más tenaz es que sacaron la palabra y le dijeron, le citaron el Levítico, que cuando la ley de Moisés decía que mandaba la misma ley a apedrear a aquellas mujeres o aquellas personas que estaban en esto. Y la misma palabra daba pues el castigo. Pero el Señor, que conoce la intención del corazón del hombre, le hizo aquella pregunta clásica y que ninguno de ellos pudo responder. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mi hermano, yo creo que en ocasiones nosotros se nos hace difícil ser prudentes. En ocasiones a nosotros se nos hace difícil demostrar ese amor con el hermano. Y lo único que tenemos son piedras en la mano. Y a veces arrojamos las mismas piedras. Pero hermanos, si nosotros nos consideramos a nosotros mismos, tenemos que ser claros en decir que nosotros no somos perfectos. Perfecto hay uno, y ese se llama Jesús de Nazaret. Aquí si nos ponemos a mirar los unos a los otros, claro, errores tenemos todos. Faltas cometemos todos. Y aunque el adulterio era una situación horrible, el Señor está llamando a los hombres a que sí, es verdad, somos hombres que fallamos, pero también tenemos que tener la misericordia en nuestra mano, porque con misericordia fue que el Señor nos amó y se encontró con nosotros. Fue por su misericordia, fue por su amor, fue por su gracia, mi hermano, porque ninguno merecíamos nada, pero el Señor nos dio todo. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito el nombre del Señor Jesús. O sea que este atributo divino llevó a Dios a compadecerse de la raza humana. Y no nos paga como nosotros merecemos que Dios nos pague. Eso es misericordia. El hombre no tiene misericordia, pero Dios sí. El hombre a veces se reserva el derecho de perdonar, pero la palabra del Señor dice que este Dios es amplio en perdonar. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A qué voy con esto? Hay gente que de pronto sabe que algún hermano por allí cometió algún error, cometió alguna falta, y cuando ve que Dios lo restaura, cuando ve que Dios lo está poniendo en alto, hay gente que se amarga por eso en vez de alegrarse. Hermano, nos debe dar alegría
Cuando aquel joven, aquel pródigo llegó a la casa del padre, el hermano quería amargarse y el padre de familia tuvo que decirle: yo no sé por qué te amargas si hemos recuperado a este hijo que habíamos perdido, aquel hijo que estaba muerto. Hermano, a nosotros nos debe alegrar cuando aquel hermano de pronto que no estaba bien se afirmó delante del Señor. Nosotros nos debemos gozar. ¿Sabe por qué? Porque se abrió ese corazón y se le dio cabida a la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y aunque aquella mujer puede ser de que merecía la muerte, aquel que juzgaba su causa le dio vida. Pero mire, claro, porque está también el otro extremo, aquel que de pronto piensa que como Dios perdona, coge la gracia de Dios como ocasión para el pecado. Y allá en Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, el llamado del Señor es apartarse del pecado. Y tal como le dijo aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Mi hermano, tenemos que revisarnos a nosotros mismos y saber de que no tenemos este dedo acusador. Y como ninguno de nosotros somos capaz de condenar a nadie, también, así como el Señor le hizo aquella recomendación a aquella mujer: vete y no peques más. Eso sí, que aunque el Señor nos está hablando a nosotros de que debemos tener y hacer misericordia con nuestros semejantes, también nosotros debemos de tener en claro que esta gracia no puede ser ocasión para el pecado. Y debemos tener en claro eso y no pecar más. Y no pecar más. Entonces, mis hermanos, para ir cerrando aquello y la invitación que les hacía del hacer misericordia, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos tener misericordia de nuestros hermanos, de nuestros consiervos. Hermanos, aquí ninguno nos la sabemos todas. Sí, aquí ninguno nos la sabemos todas. Todos cometemos errores, todos fallamos. Eso sí, como dice el dicho, si alguno de pronto quiere darnos un consejo, amén. No nos encerremos por allí a contaminarle de pronto el corazón a otros hermanos. Hay hermanos que ni cuenta se están dando de ciertas situaciones. Y a veces llegamos nosotros así como a sembrar la mala vibra y a poner esas cosas que no son de Dios. La palabra del Señor dice que a Él no le agrada que murmuremos nosotros los unos de los otros. Si la palabra del Señor misma dice: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Y el amigo que me escucha en esta mañana puede decir que, ¿qué es lo que está pasando en esa iglesia? No, para eso es la palabra del Señor, para corregir, para instruir, para enseñar. También la palabra del Señor está haciendo esa invitación a que el rencor y todas esas pasiones no habiten en nuestro corazón. Porque la palabra del Señor dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El odiar al hermano, el criticar al hermano, eso es pura obra de la carne, mi hermano. Eso es pura obra de la carne.
Por eso la invitación en esta mañana es a que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y el Señor decía, no condenéis y no seréis condenados. Y traía la misericordia en la mano, decía, perdonad y seréis perdonados. Esa es la invitación en esta mañana, mi hermano. No hay necesidad de decir muchas cosas, pero la necesidad de poner esta palabra por obra. Vamos a mostrar más amor por nuestros hermanos. Vamos a mostrar más misericordia por nuestros hermanos. Si usted supo de que alguien le falló a Dios, hermano, no le haga el feo. No lo mire de pronto con desprecio. Que así como el Señor murió y resucitó por usted, también murió y resucitó por aquel hermano. Y la palabra del Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces vamos es verdad, no vamos a consentir de pronto con el que peca, pero tampoco le vamos a darle la espalda a aquel que se quiere levantar, hermano. Vamos a ayudar, vamos a ser solidarios con aquellos que están caídos, con aquellos que de pronto están en alguna dificultad. Vamos a ser solidarios con ellos, vamos a extenderle las manos, vamos a mostrar a Cristo, ese Cristo que está en nosotros, porque la palabra del Señor dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y esa esperanza tenemos que mostrarla, si es que Cristo de verdad está en nosotros. Amén. Puestos en pie, mis hermanos. El tiempo se nos fue. Y vamos a orar, vamos a orar. Y si es necesario, hermano, ponerse en paz con algún hermano, hágalo en esta mañana. Si es necesario ponerse en paz con tu cónyuge, hagámoslo en esta mañana. Si es necesario ponerse en paz con algún amigo, con alguna persona que de pronto sea causa de tu amargura, la invitación en esta mañana es a que sueltes esa amargura y le pidas al Señor que te ayude. Amén. Soberano y eterno Dios, aquí estamos, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, tu gracia, tu poder, tu perdón, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir adelante, a mirar hacia adelante, Señor, conforme a tu gracia y a tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.